Bueno, muy bien. Vamos a hablar de temas que me parece que forman parte del imaginario popular y de las pesadillas modernas, digitales que hoy en día se pueden dar, que empezamos viéndolas en las películas como una trama actual, moderna, digital, como el cerebro de autores nuevos, pero que en realidad se alimentan de historias reales. Estamos con Sebastián Davidowski, colega, periodista, especializado justamente en estos temas digitales, en estos nuevos engaños. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Mira, tengo tu libro, acá ahora lo voy a mostrar un ratito, que es muy interesante, Engaños digitales, víctimas reales. Acá es una recopilación de pesadillas modernas, podríamos decir, ¿no? Engaños modernos, estafas modernas, nuevos cuentos del tío. Total. No, y aparte, yo terminé este libro más o menos en abril, mayo del año pasado, y después en el medio había empezado la pandemia. Así que lo que pasó en ese momento fue muy, digamos, ayudó a entender todavía más este fenómeno que yo estaba empezando a contar, que es toda esta gente que se había migrado forzosamente a lo digital sin por ahí entender bien cuáles eran los riesgos o qué cosas le podían pasar. Entonces, lo que empecé a contar en esas historias son distintos tipos de engaño o distintas cosas que te pueden pasar en el mundo digital, no para asustarse, pero sí historias que pasaron en Argentina y que pueden servir también como ejemplo para que la gente, otra gente no caiga, ¿no? Sobre todo eso. En esos días de pandemia dura, hasta se impulsaba desde los medios, algún funcionario también, a ingresar, incursionar en lo que era el sexo virtual, porque estábamos Total. todos distanciados, ¿no? Bueno, esto alimentó también toda una plataforma porque había más víctimas dando vueltas permeables a ser engañadas, ¿no? Bueno, yo en el libro cuento, a ver, historias de sextorsión, ¿no? Que son estas extorsiones sexuales que suceden a través del mundo digital. Básicamente, un pequeño contexto, que es que en ninguna de las historias hay encuentro físico entre las personas. Es decir, nunca hay un encuentro en la calle, nunca hay un encuentro en una casa, sino que todo se funciona a través del mundo digital, lo cual le permite a los delincuentes no solamente estar engañando o estafando a una persona a la vez, sino que pueden engañar a muchas personas a la vez, Y ¿no? con un mismo anzuelo. Y con un mismo anzuelo. A ver, contame, me imagino, ¿no? La pantalla despampanante, ella, ¿no? Es decir, me tocó a mí. Bueno, Me agregó como amigo. me agregó como, pero no se habrá equivocado. Pero detrás de eso viene toda una historia, ¿no? Bueno, una de las historias que, en realidad son varias historias dentro de ese capítulo que cuento, es un capítulo de sextorsión, donde justamente es extorsión sexual a través de medios digitales, que es alguien que agrega, digamos, es una persona de 60 años, una persona que, un ex oficial en la ciudad de Buenos Aires, que bueno, recibe una solicitud de contacto, lo agrega, se ponen a chatear, se ponen a conversar y bueno, el diálogo va subiendo de tono. En un momento ella le pide que prenda su cámara, ella supuestamente le dice yo la prendí y le pone un video, digamos, una especie, parece que es en vivo, pero en realidad es un video falso donde Pero ella en la emoción del momento pasa. pasa, ella se desnuda, se parece mucho a la del perfil, dicen en los testimonios después, ¿no? Como que hay una coincidencia entre la foto del perfil y la persona que está en el video. Y bueno, en un momento él, digamos, empieza a suceder un acto sexual virtual donde se empieza a tocar, etcétera. Él, Y ella con la cámara prendida, la propia. sí, ella supuestamente con la cámara prendida en No, no, vivo él, digo, la y víctima. él con la víctima con la cámara. Bueno, y O lo sea, que se veía todo, digamos. sí, se veía absolutamente todo y bueno, inmediatamente se corta la comunicación y ella le empieza a enviar imágenes para empezar a extorsionar. Le dice, mira, acabo de capturar estas imágenes, se las voy a mandar a esta y a esta persona. ¿Quiénes son esas tres personas? Las personas con las cuales él había interactuado más veces en el último tiempo. O sea, el estafador tenía, o la estafadora tenía, información sobre la víctima, no solamente tenía material ya filmado en una situación comprometida, sino también tenía la información de quién eran sus contactos más frecuentes. Exacto, es una especie de big data, análisis de datos rápido, ¿viste? De a ver a quién más me gusta le puso él o quién más me gusta le puso a él en publicaciones más anteriores. Entonces, a partir de eso, él empieza a depositar dinero cada 2 o 3 semanas. Envío de dinero a través de estos canales de envío de dinero que existen, digamos, que uno Sí. puede mandar a otro país, a Costa de Marfil o a otros países donde, bueno, ahí empieza la otra particularidad de los engaños digitales también, ¿no? Que es el envío de dinero o las estafas sin fronteras, ¿no? Claro. Que es estafas internacionales o bandas que operan con distintos países del mundo, donde buscan víctimas en distintas partes del O sea, mundo. no necesariamente el estafador o quien lleva la extorsión sexual
tiene que vivir en tu país. Es que no hay por qué. Digamos, la explicación no habría una explicación técnica para que eso suceda, porque en realidad los delincuentes pueden estar estafando, te pueden estar estafando desde Argentina, o te pueden estar estafando de Costa de Marfil, como en este caso, de Nigeria, Estados Unidos, Brasil, Uruguay, no importa. Bueno, no hay fronteras en lo digital, ¿no? A la hora de buscar clientes o potenciales víctimas en este caso. Son historias que aparecen en esta recopilación muy interesante de Sebastián Davidovsky, Engaños Digitales, Víctimas Reales, este libro que ha publicado. Y que tenés más historias acá adentro, lamentablemente, ¿no? Porque habrá sido para las víctimas una verdadera pesadilla, porque incursiona en lo más íntimo, ¿no? En aquello que escondemos, que tiene que ver con nuestra vida privada, ¿no? Total, yo hablo siempre de que no son, muchas veces dicen, bueno, ¿qué puedo hacer para evitar estas cosas? Bueno, hay cosas que no tienen que ver con vulnerabilidades técnicas, ¿no? Algo que vos no tenés en la computadora, en antivirus, lo que fuera, sino con muchas veces las víctimas, los delincuentes, mejor dicho, se aprovechan de las vulnerabilidades emocionales, que es la soledad, la falta de sexo, la falta de laburo, la falta de dinero, ¿no? Todas esas cosas que hacen que nosotros estemos buscando algo. O sea, a partir de nuestra necesidad es que se arman este tipo de engaños. Uno puede pensar, no sé, hay otros tipos de historias, por ejemplo, de mujeres de más de 50 años, sobre todo, que son engañadas a través de la aplicación de citas Tinder, ¿no? Entonces, ahí se produce todo un diálogo amoroso donde empiezan a charlar, a hablar. ¿Tenés alguna historia para contarnos de esas? Te cuento esas si querés. A ver. Bueno, cuento la historia de Estela, que no es el verdadero nombre de Estela, lo hago ficticio, Estela tiene incluso a nivel universitario. Digo esto también para bajarle un poco la expectativa de decir, no, bueno, esto le pasa seguramente a gente que no está preparada. No tiene que ver con eso. Me parece que tiene que haber una mezcla emocional con en qué momento te agarra también, ¿no? Entonces Estela empieza a conocer a una persona, a James Ferguson, ¿no? Que es un supuesto ingeniero nuclear que vive en Boston, en Estados Unidos. Se arman el perfil y divino. Empiezan a dialogar, hacen match, ¿no? Que es la coincidencia cuando empiezan a dialogar por mail y él en todo el tiempo le promete que va a venir a la Argentina, pero que antes tiene un viaje de trabajo como ingeniero nuclear en Nueva Zelanda. Claro. Entonces, como se va a Nueva Zelanda... Más lejos no puede ir. Bueno, se va ahí a alta mar, ¿no? Tiene un trabajo muy importante, tiene una buena posición económica y en un momento desde Nueva Zelanda le dice, te voy a mandar unos regalos. Le dice, te voy a mandar unos regalos para que veas el amor que te tengo. Entonces le manda un teléfono, joyas, dólares, etc. Una cosa bastante abrumadora incluso, por más que exista una relación amorosa. Y ella le dice, bueno, no hace falta tanto, pero bueno, le manda, le dice, bueno, te mando esto y te mando esto para que hagas el seguimiento del correo. Entonces ella ve el seguimiento y de repente ve que queda estancado en Malasia. Él desde alta mar, supuestamente, le dice, che, ojo, porque me acaba de quedar en la aduana, yo estoy en alta mar, no tengo las claves bancarias, me están pidiendo que pague una multa porque te estoy mandando demasiadas cosas. Entonces ella va... Yo soy muy generoso, a ver... Ayúdame, yo te lo devuelvo después cuando voy a Buenos Aires, no te preocupes. Entonces ella va, paga, en ese momento $1.200, pero la estafa, digamos, que parece terminar ahí, no, sigue, porque después le dicen, bueno, tenés que abrirte una cuenta bancaria, le dicen a la víctima, para abrir la cuenta bancaria tenés que depositar esta cantidad de dólares, después para recibir dinero del exterior tenés que pagar otra cantidad de dólares. Así hay gente que perdió 30.000, 60.000, 90.000 dólares. Perdió? Estela 30.000 y el último caso que tuve fue $90.000, que duró como un año y medio. Digo, por eso te digo que la historia sigue, todo el tiempo hay excusas para que la víctima deposite dinero, siempre con la promesa de un amor que en algún momento va a llegar, pero que bueno, nunca va a terminar llegando. Estamos dejando de lado lo que es el grooming, lo que es la pedofilia, porque son otro tipo de delitos, si bien se enmarcan... hay historias de grooming también. Sí, claro, pero en esta charla, me refiero... Porque tienen otra tipografía, ¿no? Hay menores de por medio. Estamos hablando de estafas que encontraron en lo digital un ámbito, un campo abierto, ¿no? Para finalizar, ¿hay legislación como para que a las personas que generan este tipo de extorsiones o nuevas estafas o nuevos cuentos del tío reciban o hay algún tipo de condena? Porque daría la sensación de que todo es muy inimputable o con una capacidad para escapar a la ley bastante importante. No, legislación hay. El tema que yo te comentaba antes, que los delincuentes no tienen fronteras para cometer delitos, pero la justicia sí tiene fronteras. Entonces yo te decía, bueno, alguien perdió $30.000, 60.000. Eso a nivel internacional es muy poco, ¿no? Como para decir, bueno, vamos a investigar o encarar esta investigación. Tiene que haber como una sucesión de hechos para que determinados organismos, que incluso lo hacen, como por ejemplo Interpol, vayan a perseguir o desactiven estas bandas que operan internacionalmente. Que eso, de hecho, ha pasado con operativos del FBI o, digamos, en Estados Unidos sobre todo.
pero hay legislación. O sea, una cosa es que haya legislación y que haya algún tipo de condena para aquellos, cuando se encuentra aquellos que cometieron estos delitos, y otra cosa es que efectivamente se cumplan o suceda, porque, repito, los delincuentes no tienen fronteras para cometer los delitos, pero a la hora de investigar la justicia sí los tiene y son distintos países involucrados. Y aparte de no olvidarnos que uno genera archivo, ¿no? Con los materiales que comparte en Internet y Total. puede ser la más amorosa del mundo, puede ser el más amoroso del mundo, pero ese material en algún lado quedó y no es para asustar a nadie, ¿no? Pero bueno, hay que tener Pero cuidado. empezar a ser un poco más consciente de los datos que compartimos y con quiénes, ¿no? Sebastián Davidovsky, Engaños digitales, víctimas reales, la verdad que vale la pena, porque tiene que ver con los tiempos reales. Aquí estoy leyendo uno de los capítulos, Grooming, cuando están en juego los menores, y ahí ese es un capítulo mayor, a tener siempre en cuenta. Sebastián, muchas gracias. Gracias, Ale. Bien, vamos